All right, well, notice with me, number one, that a generational curse removes personal responsibility. Ahora veamos punto número uno, que la maldición generacional remueve la responsabilidad personal. If a generational curse were true, then men would not be personally responsible for what happens to them or what they do. Entonces, si fuese cierto que las maldiciones generacionales existen, entonces los hombres no serían responsables personalmente por las cosas que ellos hacen. If generational curses were true and real, then that person could always blame the generational curse. Y si las maldiciones generacionales fuese cierto o real, esa persona podría siempre culpar a su maldición generacional. Millions of people are living and they're embracing this victimhood mentality. Y hay millones de personas que ellos están aceptando esta mentalidad de ser un víctima. They blame their parents, they blame their grandparents for sins that they struggle with. Ellos culpan a sus padres, culpan a sus abuelos por la lucha que ellos tienen con un pecado o sus pecados. If it's my parents' fault, if it's my grandparents' fault, if it's my great-grandparents' fault, then I'm never personally responsible. Y si es culpa de mis padres, si es culpa de mis abuelos, si es culpa de mis bisabuelos, entonces yo jamás seré responsable personalmente. Okay, let's go to Galatians chapter 6. Galatians chapter 6. Ahora vamos a ir a Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6. And let's read verses 7 through 9. Y estamos en Gálatas 6, vamos a leer versículos 7 al 9. Dice así: No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Notice in verse 7, whatsoever a man, it's a personal responsibility. Miren conmigo versículo número 7, dice, pues todo lo que el hombre sembrare. Eso es una responsabilidad personal. If he sows to the flesh, then he will reap corruption. Dice versículo 8, porque el que siembre para su carne, de la carne segará corrupción. Now, that speaks about the possibility of a person repeating the sins of his parents, repeating the sins of his grandparents. Y esto habla de la posibilidad que hay de una persona repetir los pecados de sus padres o repetir los pecados de sus abuelos. That person is not under a curse. He's just foolishly repeating the sins of former family members. Y esa persona no está bajo una maldición. Ellos lo que están haciendo es insensatamente repitiendo pecados de familiares anteriores. Okay, notice in verse 9 that we have the responsibility of doing good. Miren conmigo en versículo número 9 que nosotros tenemos la responsabilidad de hacer el bien. We have the responsibility to make sure that we're sowing good things. Tenemos nosotros la responsabilidad que estemos sembrando cosas buenas. And these verses teach that when we personally sow good, we will personally reap good. Y estos versículos nos están enseñando que nosotros, cuando personalmente sembramos lo bueno, personalmente vamos a cegar lo bueno. And the danger of a generational curse is that it removes personal responsibility. I can always blame my parents, grandparents, and great aunts, uncles, and great grandparents.
Y el peligro de las maldiciones generacionales es que remueve la responsabilidad personal, porque yo siempre tendría la habilidad de culpar a mis padres, a mis tíos, a mis abuelos, etc. All right, notice number 2, that a generational curse discourages people from making lifestyle changes. Miren conmigo punto número 2, que las maldiciones generacionales desaniman a las personas de hacer cambios de su estilo de vida. 2 Peter chapter 3 and read verse number 18. This might be my favorite verse in the Bible. Segunda de Pedro, capítulo 3 y versículo número 18. Es posible que este sea mi versículo favorito de toda la Biblia. Segunda de Pedro 3, 18. Dice así: antes bien, creced en la gracia y en y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. People who believe in a generational curse, they're really covering up their own unwillingness to change. Personas que realmente creen en las maldiciones generacionales, aceptan las maldiciones generacionales como una excusa para cubrir su propia negativa a querer cambiar. They blame their broken family. They blame the environment that they grew up in. Culpan a su familia quebrantada, culpan al ambiente en que ellos crecieron. But notice in verse 18, Peter says to grow in grace. Remember what grace is. Y miren lo que Pedro dice en versículo 18, dice creced en la gracia. Y es aquí que tenemos que recordar qué es la gracia. The word grace, it means God's influence on my heart. Gracia significa la influencia de Dios sobre mi corazón. Let's go to Philippians chapter 4, verse number 13. Ahora vayamos a Filipenses capítulo número 4 y versículo número 13. Filipenses 4, versículo número 13 dice así: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. All right, we all know that verse, but a lot of times people get confused by what that verse actually means. Pues todos conocemos este versículo, pero muchas veces personas confunden lo que ese versículo realmente quiere decir. Okay, God's grace does not make us excellent, great soccer players. La gracia de Dios no nos hace unos jugadores de fútbol excelentes. Okay, I at one point, I wanted God's grace. I wanted it so bad to make me an awesome basketball player. It didn't happen. Y hubo un tiempo en mi vida en que yo quería la gracia de Dios, lo quería tan seriamente, quería que Dios hacía con su gracia que me haga un jugador de baloncesto excelente, pero no sucedió. God's grace is not given to us so we can become rich businessmen. La gracia de Dios tampoco se nos da para que nosotros podamos ser emprendedores de negocios, o sea, riquísimos. God doesn't give us grace so we can become the most popular person on Instagram. Dios no nos da su gracia para que seamos las personas más populares en el Instagram. So what is God's grace? Entonces la pregunta es, ¿qué es la gracia de Dios? It's God giving me the ability Es Dios dándome a mí la habilidad to become whatever God wants me to become. Es Dios dándome a mí la habilidad de convertirme en cualquier cosa que Dios quiere en que yo me convierta. Okay, I want to say that one more time. Quiero decir eso una vez más. God's grace is the ability to become whatever God wants me to become. La gracia de Dios es la habilidad de Dios para que yo me pueda convertir en cualquier cosa que Dios quiere en que yo me convierta. And people say, well, I can't change because this is what my parents did and this is what my great-grandparents did. They're just making excuses. Y hay personas que dicen, hey, es que lo que pasa es que yo no puedo cambiar por lo que hicieron mis padres, yo no puedo cambiar por lo que hicieron mis abuelos, y esas personas están haciendo excusas. Write this down. Anote lo siguiente, por favor. God's grace
La gracia de Dios removes our excuses. remueve nuestras excusas. All right, well, notice with me, let's go to Colossians chapter 3. Colossians chapter 3. Vayamos por favor a Colosenses capítulo 3. Colosenses 3. And let's read verses 8, 9, and 10. Y vamos a leer versículos 8, 9 y 10. Dice así: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. So God's grace helps us to put off the old man and to put on the new man. Entonces la gracia de Dios nos ayuda a nosotros a despojarnos del hombre viejo y colocar o revestirnos del hombre nuevo. I have said in the past, well, I can't change. Yo he dicho en el pasado, yo no puedo cambiar. And the truth is that I really didn't want to change. Y la verdad es que realmente yo no quise cambiar. Because God's grace gives us the ability to put off that old man and to put on that new man created in Christ Jesus. Porque la gracia de Dios nos da esa habilidad de despojarnos de ese hombre viejo y revestirnos del hombre nuevo que es creado en Cristo Jesús. All right, notice number 3, that generational curses do not provide a person hope. Mire conmigo punto número 3, que las maldiciones generacionales no provee esperanza a una persona. Let's go to Romans chapter 15 and read verse number 13. Vayamos por favor a Romanos 15 y leamos versículo número 13. Romanos 15 y versículo número 13 dice: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. People are quick to talk about, yeah, that happened to me one time. Hay personas que ellos son pronto y listos para decir, ¿sabes qué? Sí, eso me sucedió a mí una vez. People say all the time, well, man, I'm just not a lucky person. Y hay otros que dicen, ¿sabes qué? Lo que pasa es que yo no suelo ser una persona que tiene suerte. This is exactly what happened to my mother. O dicen, esto es exactamente lo que le sucedió a mi madre. People say, yeah, this runs in my family. Otros dicen, ¿sabes qué? Este es un rasgo ya de familia. And a generational curse, it does nothing but create discouragement and despair. Y las maldiciones generacionales hacen nada más que crear desánimo y desesperanza. But notice what Paul says in Romans 15. He said, now the God of hope, God is a God of hope. Miren lo que Pablo dice en versículo 13. Dice, y el Dios de esperanza, Dios es un Dios de esperanza. How do I experience God's hope? ¿Cómo es que yo puedo ver, cómo es que yo puedo experimentar la esperanza de Dios? Notice the middle of the verse, all joy and peace in believing. Mire el versículo ahí, más o menos en el medio del versículo, donde dice, de todo gozo y paz en el creer. If you believe in a generational curse, you're never going to have hope. Si usted cree en la maldición, en una maldición generacional, usted jamás va a tener esperanza. But notice that God, the God of hope, he wants us to abound in hope. How? Through the power of the Holy Spirit. Y note conmigo que Dios, el Dios de esperanza, quiere que nosotros abundemos en esperanza. ¿Cómo? A través del poder del Espíritu Santo. Don't forget this. No se vayan a olvidar lo siguiente. The Holy Spirit does not live down at the church. El Espíritu Santo no vive allá en la iglesia.
The Holy Spirit lives inside of the believer. El Espíritu Santo vive dentro la vida del creyente. And because the Holy Spirit lives inside of the believer, the Holy Spirit is always working to bring a hope into a believer's life. Y el hecho que el Espíritu Santo vive dentro del creyente, el Espíritu Santo siempre está obrando y trabajando para traer esperanza a la vida del creyente. Go back to Romans chapter 6 and read verse number 4. Vayamos de regreso a Romanos 6 y leamos versículo número 4. Dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Notice the end of that verse. What should we do? We should walk in the newness of life. Miremos el final del versículo 4. Dice, ¿qué tenemos que hacer? Debemos andar en vida nueva. That's exactly what hope does. Hope gives us the realization that we can walk every day in the newness of life. Y eso es exactamente lo que la esperanza hace. La esperanza nos da la realización que podemos caminar diariamente en la esperanza de Dios. And that's what the Holy Spirit does. The Holy Spirit is helping you and I to jump over obstacles, to move through obstacles. And one of the biggest obstacles for some people is believing in a generational curse. Y eso es lo que el Espíritu Santo hace. Nos ayuda a usted, a mí, a poder brincar sobre esos obstáculos, como creer en las maldiciones generacionales. I do not believe in a generational curse. Yo no creo en las maldiciones generacionales. But I do believe in the power of a first generation Christian. Pero sí creo en el poder de un cristiano de primera generación. And yes, there are consequences to a family's decisions. There are. Y sí hay consecuencias a las decisiones de una familia, sí existen. But we have to remember that even though there might be bad consequences, that God is a God of hope that can deliver us, get us out of those generational consequences. Y tenemos que recordar que en las malas consecuencias que pueden haber, Dios puede librarnos de las consecuencias generacionales que pueden existir. Let's go to Psalm chapter 84, please. Ahora vamos a ir a Salmos, capítulo 84. Salmos, capítulo 84. And notice with me that number 4, that a generational curse discourages people from seeking God's blessings. Y mire conmigo punto número 4, que las maldiciones generacionales desanima a personas de buscar las bendiciones de Dios. Let's read Psalm 84, verses 11 and 12. En Salmos 84, leamos por favor versículos 11 y 12. Porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que anden en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Wow. If I'm under a generational curse, how would God ever bless me? How could that happen? Si yo estoy debajo una maldición generacional, ¿cómo es que Dios en algún momento de mi vida podría bendecirme? Church, did you see verse number 11? Verse number 11, I mean, it should have just woken you up. No good thing will he withhold from them that walk uprightly. Iglesia, no sé si usted vio versículo número 11, pero versículo número 11 debería haberle despertado, porque dice aquí que Dios no quitará el bien a los que andan en integridad. Hey, great news. Tengo noticias maravillosas. You are not under any generational curse. No estamos debajo, usted no está debajo de ningún tipo de maldición generacional. And you can anticipate and you can expect
God to bless your life. Y usted puede anticipar, esperar que Dios va a bendecir tu vida. Hebrews chapter 11, verse number 6. Vayamos a Hebreos capítulo 11 y versículo 6. Hebreos 11 y versículo número 6. Hebreos 11:6 dice así: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Okay, notice the end of that verse. Noten conmigo, por favor, la última parte de ese versículo. It does not say No dice este versículo lo siguiente: that he is a rewarder of them that are not under a generational curse. Este versículo no dice que Dios es galardonador de una persona que no está bajo una maldición generacional. God says that he is a rewarder of that person that carefully seeks God. El versículo lo que sí dice es que Dios es un galardonador de aquellas personas que buscan a Dios con diligencia. Okay? Some people may not believe this, but I mean this with every ounce of my heart. Hay algunas personas que quizás no crean lo que voy a decir, pero yo creo lo siguiente con cada fibra de mi ser. I would rather be blessed than lucky. Yo prefería ser bendecido que tener suerte. Oh, look, you're a lucky person. No, you're not a lucky person. You're a blessed person. Algunas personas dicen, ay, es que tú eres una persona que tiene suerte. No, tú no eres una persona que tiene suerte. Tú eres una persona bendecida. And one of the great dangers of a generational curse is that it discourages people from seeking after God's blessings. Y uno de los grandes peligros de las maldiciones generacionales es que desanima a personas de buscar las bendiciones de Dios. Okay, you're not lucky and you're not unlucky. Tú no tienes suerte o no tienes falta de suerte. You are a blessed person that has the ability to seek after God. Usted es una persona bendecida que tiene la habilidad de poder ir en pos de Dios. All right, notice with me number 5, that a generational curse denies the sufficiency of the Savior. Miren conmigo punto número 5, que una maldición generacional niega la suficiencia del Salvador. Colossians chapter 2, and let's read verses 11 through 15, please. Colosenses capítulo 2, y leamos por favor en Colosenses 2, versículos 11 al 15, dice así: en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. In verse 15, circle the words principalities and powers. En versículo 15, por favor, insiere o subraye las palabras principados y potestades. Okay, it's talking about the principality, the working of Satan. Está hablando acerca del principado o la obra, el trabajar de Satanás. And the word power is describing the power of sin and the power of death. Y la potestad está hablando acerca de la potestad del pecado y la potestad de la muerte. Don't miss this. No se vaya a perder lo siguiente. What Paul is describing is that Jesus Christ took the work of Satan. He took the power of death and the power of sin, and he nailed it
to the cross. Lo que Pablo está describiendo aquí es que Jesucristo tomó la obra de Satanás, el poder de la muerte y el poder del pecado, y lo clavó a la cruz. And a generational curse denies the sufficiency of the Savior. Y una maldición generacional niega la suficiencia del Salvador. And then I love this. In verse number 15, the Bible says, and Jesus made a show, an open public show, triumphing over Satan and the power of sin and death. Y a mí me encanta el versículo número 15, dice, porque Jesucristo exhibió públicamente y triunfó sobre ellos en la cruz, triunfó sobre el pecado y sobre la muerte. Okay, that literally means that Jesus publicly humiliated Satan. He publicly humiliated the power of sin and the power of death. Y lo que esto literalmente significa es que Jesucristo públicamente humilló a Satanás, públicamente humilló el poder del pecado y el poder de la muerte. And when Jesus Christ walked out of that grave on the third day, he publicly humiliated the work of Satan and the work of sin. Y cuando Jesucristo salió del sepulcro en el tercer día, públicamente él humilló la obra de Satanás y la obra del pecado. I think that's very, very exciting. Gloria a Dios. Y yo creo que eso es muy, muy emocionante. Y yo digo un fuerte gloria a Dios por aquello. 1 Corinthians chapter 15, read verse number 57, please. En 1 Corintios, capítulo 15, vamos a leer por favor el versículo 57. 1 Corintios, capítulo 15, versículo 57. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Okay. Generational curses do not see the way out. They don't see victory as possible. Las maldiciones generacionales no ven que hay un escapatorio, no ven que hay una salida. Again, the idea is that my mother dealt with this, that family member, they've been dealing with this, and there's no victory in the generational curse. Y la idea es que personas dicen, no, es que mi madre, ella lidió con eso, mi familia tuvo que lidiar con eso, y no hay victoria en este asunto. But we reject that. We completely reject that because the Bible teaches that there is victory in Christ Jesus. Y nosotros rechazamos eso, completamente rechazamos eso, porque la Biblia enseña que hay victoria en Cristo Jesús. Who has publicly humiliated the work of Satan and the power of sin and death. Porque Jesucristo ha públicamente humillado la obra de Satanás, la obra de la muerte y la obra del poder del pecado. Notice with me number 6, that a generational curse denies the sufficiency of the scriptures. Miren conmigo punto número 6, que una maldición generacional niega la suficiencia de las escrituras. 2 Peter chapter 1 and verse number 3, please. Segundo de Pedro, capítulo 1 y versículo número 3. Segundo de Pedro 1, versículo 3. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Okay, notice that God's power has given us, it's personal, all things, everything that you need to have victory, God has supplied you with that. Noten conmigo que el poder de Dios, o sea, es algo personal. Dios nos ha dado a través de su poder todo lo que necesitamos para tener victoria. Okay, man, that sounds really exciting, Mr. Elton. How do I see that? How do I experience that? Tú dices, wow, eso se suena muy emocionante. ¿Cómo puedo ver eso? ¿Cómo puedo experimentar yo eso? Okay, notice the middle of the verse 3, through the knowledge of him. Miren conmigo a medios del versículo 3, dice, mediante el conocimiento de él.
Okay, how do we get knowledge of God? Well, by reading the sufficiency of the scriptures. ¿Cómo es que podemos conseguir el conocimiento de Dios? Es a través de la suficiencia de las escrituras. I have this thought Tuve el siguiente pensamiento. that people should spend more time learning about him and his power rather than learning about some generational curse. Que las personas deben pasar más tiempo en aprender acerca de Él y de su poder en vez de estar aprendiendo acerca de las maldiciones generacionales. I did some reading, and there are so many books about generational curses. There's prayers about generational curses. You ought to just put those aside and start learning more about him. Y yo hice un poco de lectura acerca de las maldiciones generacionales y me di cuenta que hay demasiados libros, oraciones que hablan acerca de las maldiciones generacionales, pero yo creo que debe poner todas esas cosas a un lado y pasar más tiempo aprendiendo acerca de él. 2 Timothy chapter 3, and let's read verses 16 and 17. Segunda de Timoteo 3, y vamos a leer en Segunda de Timoteo 3, versículos 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. So we see God's word has the ability and the power to perfect you. Entonces vemos que la palabra de Dios tiene la habilidad para perfeccionarnos. And a generational curse is always looking at the injury. It's always looking at the offense. It's always looking at the despair. Y una maldición generacional siempre está mirando la ofensa, siempre está viendo la desesperación. But God's word has the power to perfect and to provide everything that you need to do good works. Pero la palabra de Dios, en cambio, tiene el poder para perfeccionarte y también proveer todo lo que tú necesitas para toda buena obra. All right, moving along. Number 7. And by the way, just in case you're wondering, there's only 8 thoughts. So we're getting close, guys. We're getting close. Y si es que ha pensado en cuándo vamos a terminar, no se vaya a preocupar porque estamos acercándonos. Solo hay 8 puntos y estamos ahorita en el número 7. Number 7, a generational curse also denies the power of the cross. Una maldición generacional también niega el poder de la cruz. Hebrews chapter 12, verses 1 and 2, please. Hebreos capítulo 12 y versículos 1 y 2. Hebreos 12, versículos 1 y 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. A generational curse, it magnifies the sin and it makes sin more powerful than the Savior. Una maldición generacional magnifica el pecado y hace que el pecado sea más poderoso que el Salvador. And because of the cross of Jesus Christ, the cross makes a generational curse an impossibility. Y por consecuencia de la cruz de Jesucristo, la cruz hace que una maldición generacional sea una imposibilidad. We talked about this last week, but God's grace makes a generational curse an impossibility. Y hablamos nosotros de esto la semana pasada, pero la gracia de Dios hace una maldición generacional una imposibilidad. Because the cross and God's grace can save and change anybody. Porque la cruz y la gracia de Dios puede salvar a cualquier persona. Again, I read online many different prayers that command that generational curses be broken.
Y una vez más estuve leyendo en el internet y leí que hay varias oraciones que tiene que demandar que se vayan, que se rompen las maldiciones generacionales. Okay, but these prayers are foolish and a waste of time. And I'll tell you why they're foolish and a waste of time. Pero tales oraciones son necias y la verdad un gasto de tiempo y les voy a decir por qué. It's foolish for a man to try to break something that Christ has already defeated. Es insensato para un hombre tratar de sacar afuera o cancelar algo que Dios ya ha quebrado. And people are praying to break generational curses. Excuse me, that's what Jesus did 2,000 years ago. He already broke any curse. Y hay personas que están orando, queriendo quebrar una maldición, pero con permiso, Jesucristo ya hizo eso 2000 años hacia atrás. All right, I'm sorry, I'm getting a little excited. I'll calm down. Bueno, voy a ponerle el freno porque me estoy emocionando un poco. Guys, write this down. Iglesia, por favor, anote lo siguiente. The cross is the cure for any curse. La cruz es la cura para cualquier maldición. Remember that Jesus Christ publicly humiliated Satan. He publicly humiliated sin and death. Recuerde que Jesucristo públicamente humilló a Satanás, públicamente humilló al pecado y la muerte. And Hebrews chapter 12 describes the Christian as running his race. Y Hebreos capítulo 12 describe al cristiano que está corriendo su carrera. And because the curse has been cured, Y por consecuencia que la maldición ha sido curada, we can run our race with patience and faith. nosotros podemos correr nuestra carrera con paciencia y fe. A generational curse, guys, it denies the power of the cross, and that's wrong. Iglesia, una maldición generacional niega el poder de la cruz y eso es equivocado. And it's foolish for a man to try to break something that Christ has already defeated. Y es insensato para un hombre tratar de quebrantar algo que Cristo ya ha conquistado. Notice with me number 8. Let's go to Deuteronomy chapter 18. Deuteronomy chapter 18. Ahora vamos a ver punto número 8 y para ver eso vamos a ir a Deuteronomio capítulo 18. Deuteronomio capítulo 18. All right, so I told you the good news. The good news is that there's only 8 points. The bad news is point number 8 is a little long, but I'm going to work through it real quick. You hang in there. We're almost done. Le dije la buena noticia que solamente hay 8 puntos. La mala noticia es que el punto número 8 hay bastante materia. Entonces asegúrese y aquí vamos. All right, Deuteronomy 18. Let's read verses 9 through 13, please. Estamos en Deuteronomio capítulo 18 y vamos a leer versículos 9 al 13 que dice así: Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practica adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Guys, I want to say something. I know it probably might shock you. I hope that you receive it well, but it's true what I'm about to say. Quiero decir algo que quizás les va a sorprender y espero que nadie se vaya a ofender, pero lo que les voy a decir es verdad. A lot of people who are caught up into this belief in a generational curse, unfortunately, many of them are motivated and fascinated with demonic activity. Y muchas personas que están involucrados en este asunto de las maldiciones generacionales, desafortunadamente muchos de ellos están motivados y fascinados con lo que es la actividad demoníaca.
And they're so fascinated with darkness and demonic activity. Again, they're always looking for the demon somewhere, and there's a demon that explains everything. Y son tan fascinados con lo que es las tinieblas y la actividad demoníaca y siempre están buscando el demonio en todo. And Christians, you and I, we need to separate from these dark influences. Y cristianos, nosotros necesitamos separarnos de estas influencias tenebrosas. The root of a generational curse is often found in superstition. Y muchas veces el raíz de las maldiciones generacionales se encuentra en lo que es la superstición. We have to break the family spell. There's a spell on the family. We have to break the spell. Personas dicen, ay, es que hay un hechizo familiar y hay que quebrarlo. There is an evil spirit in my family's bloodline. O dicen que hay un espíritu malo en mi linaje o mis generaciones. Listen carefully to this. Escuchen con cuidado lo siguiente. The idea, listen to these different ideas. Escuchen estas diferentes ideas. If two bad things happen, then a third bad thing is coming. Si dos cosas malas suceden, entonces una tercera cosa mala también va a venir. If you dream about someone losing their teeth, well, then someone's going to die. Si tú sueñas que alguien pierde sus dientes, entonces eso significa que alguien va a morir. And what the family needs, well, we need to pass eggs over someone's body, and we got to get rid of these bad spirits. So let's cover the body with eggs. Y hay otros que dicen que para poder deshacerse de los malos espíritus hay que pasar huevos sobre el cuerpo de una persona. Oh, I know there's evil spirits in my home. There's evil spirits in my family. I'm going to wear red. O hay algunos dicen que hay malos espíritus en mi familia, entonces tengo que vestirme del color rojo. I know we need to put a broom. Let's put a broom in every room in the house to make sure we can sweep away those evil spirits in the home. Otros dicen que, ¿sabes qué? Hay que colocar una escoba en cada cuarto de la casa para poder barrer esos malos espíritus de la casa. How many people do you know that are living in fear of the evil eye? ¿Cuántos de ustedes conocen a personas que están viviendo en temor del ojo malo? How many people do you know that are living in fear of the fear of the evil eye? ¿Cuántos de ustedes conocen que están viviendo en el temor del ojo malo? Well, that's foolish because the Bible tells us that we are to only fear God. Y eso es insensato porque la Biblia nos dice que solamente debemos temer a Dios. The fear of the Lord is the beginning of wisdom and knowledge. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento. Very quickly go to Titus chapter 3 and read verse number 7, please. Rápidamente vamos a ir a Tito capítulo 3 y vamos a leer versículo número 7. Through 9, 7 through 9, please. Ok, estamos en el libro de Tito y estamos capítulo 3, vamos a leer versículos 7 al 9. Dice así: para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. I believe much of what I've just described to you, I believe it falls in verse number 9. I believe those are all just foolish questions. They're foolish thinkings. Y creo que la mayoría de lo que le acabo de describir cae en lo que es versículo número 9, que uno dice que son cuestiones necias. Colossians chapter 2, and let's read verses 7 and 8, please. Ahora vamos a ir a Colosenses capítulo 2, Colosenses 2, y vamos a leer versículos números 7 y 8. Dice así: arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias.
Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Hey, notice again how the warning in verse 8, God says, beware, beware of those philosophies and those traditions and those teachings of the world that pull you away from Christ. Miren conmigo otra vez más, versículo número 8, donde está la advertencia que debemos mirar y tener cuidado de esas filosofías, esas tradiciones, cosas del mundo que nos hace ir lejos de Cristo. Ephesians 5:11, please. Ahora Efesios capítulo 5, versículo 11. Dice así, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas. Church, Christ wants to break his children free from any superstition and any myth that brings fear into your life. Iglesia, Jesucristo quiere quebrar cualquier mito o forma de pensar que trae a su vida. And what God wants to do, God wants us to separate ourselves from those philosophies, those dark influences and those dark traditions and dark teachings. God wants us to separate from those things. Lo que Dios quiere es que nosotros nos separemos de esas filosofías de las tinieblas, de esas tradiciones, enseñanzas de las tinieblas. Well, I'm simply going to post it. I'm going to post 10 summary points of our 3-week study on generational curses. Ahora lo que voy a hacer es simplemente colocar en la pantalla 10 puntos que son puntos del resumen de las cosas que hemos aprendido sobre nuestro estudio las últimas 3 semanas. And you take a picture of these. I'll leave it up here for just a minute or two. Let me just read a few while you're taking a picture here. Number 1, Christians cannot be possessed by a demon. Y mientras yo lea algunos seleccionados de esta lista, usted puede tomar una foto, anotarlo. Voy a leer algunas aquí en selección. Número 1, por ejemplo, los cristianos no pueden ser poseídos por un demonio. Don't live superstitiously, guys. You belong to God. You are not under any curse. You are under no condemnation in Christ Jesus. No viva de una forma supersticiosa. Usted pertenece a Dios y usted no está bajo ninguna maldición o condenación en Cristo Jesús. How about number 5? Don't be a fool and think that you are stronger than the devil. I've got to break this generational curse. I got to break it. ¿Qué tal número 5? No seas un insensato a pensar que tú eres más fuerte que el diablo y que tú tienes que romper esas cadenas de las maldiciones generacionales. Remember that God tells us greater is he that is in you than he that is in the world. Recuerde que la Biblia nos dice que mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Number 6, there is no demon. There is no demon in your home, not under the bed, not in the closet. Número 6, no hay ningún demonio en tu casa. No está en el closet, no está debajo de la cama. But there might be the devil's influence on the TV and the internet and on the cell phone. You got to be so careful of that. Pero puede ser que estén las influencias del diablo en la televisión, en internet, en el celular, y de eso sí tiene que tener cuidado. Okay, number 8, I think is very important. Christians do not need exorcisms. They need repentance. Creo que punto número 8 es muy importante. Los cristianos no necesitan un exorcismo, lo que necesitan es arrepentimiento. And then separate from evil influences that teach about demonic activities. Y luego número 9, hay que separar de las influencias malas que enseñan acerca de las actividades demoníacas. Amen. Well, guys, I'm going to leave that up. Maybe some of you are still copying or taking a picture, but I'm looking at the time. I went really long tonight. I appreciate you hanging in there. Bueno, estoy mirando el tiempo y vamos a quedarnos hasta ahí nomás. Voy a dejar eso en pantalla por algunos que quieran todavía tomar la foto. Sé que quizás me pasé un poco el tiempo, pero agradezco a cada uno de ustedes que se ha quedado con nosotros. And I pray that this 3-week study of generational curses, I pray that you have confidence
in the sufficiency of the Savior, the sufficiency of the Scriptures, and the sufficiency of the Spirit of God. Y bueno, espero que este estudio de las 3 semanas ha sido de bendición y que usted pueda tener confianza en la suficiencia del Salvador, en la suficiencia de las Escrituras y la suficiencia del Espíritu Santo. And I pray that you were helped and challenged by this study, and perhaps you can help someone that you know that they're fearful of generational curses. Pray that you can be a blessing to them. Y pues también mi oración es que usted ha sido ayudado y retado con este estudio y quizás que pueda ayudar a otra persona que tal vez tú conoces que está en temor creyendo en las maldiciones generacionales. Amen. Well, guys, I want to ask Brother Andy to close us in prayer, and then as soon as he's done praying, we'll dismiss, and you have a wonderful evening. Bueno, iglesia, lo que vamos a hacer es vamos a orar para ser despedido y una vez que terminemos de orar, cada uno de nosotros seamos despedidos. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias al culminar, Señor, este estudio, Señor, tan profundo, tan precioso que ha sido. Ayúdanos a retener y volver a estudiar las cosas que hemos escuchado, Señor, para que esa área de nuestras vidas sea fortalecida en saber, Señor, que nosotros no estamos bajo maldiciones generacionales y que más bien tu gracia, Señor, tu poder es mayor que cualquier, Señor, consecuencia que pudo haber en nuestra familia por las decisiones, por los pecados de otros. Te damos gracias por todo, Señor. Bendice a cada uno, Señor, de nuestras familias. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amen. Dios les